Ahí va. Buenas tardes a todos. Quiero que me conozcan primero unas pocas palabras. Soy Germinal Sarasqueta, presidente de la Academia de la Historia de la Aviación Panameña y profesional de la misma industria por los últimos 54 años. Quiero saludar antes que nada a su excelentísima señor ministro de Relaciones Exteriores de nuestra hermana República de Costa Rica, don Arnoldo Andrés Tinoco, que está presidiendo este gran evento en nuestra hermana ciudad de San José, Costa Rica, y en conmemoración al 120 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Costa Rica, donde están haciendo una serie de reconocimientos a empresas, a todas las empresas panameñas establecidas en Costa Rica, y estoy seguro que entre todas las que mencionamos en la reunión que tuvimos allá en Copa Airlines hace un tiempo, yo sé que se nos olvidó una empresa aérea que es el líder en el mercado centroamericano de transporte aéreo de carga, que se llama Aeroexpress y es manejada por el AEH Group. Quiero agradecerle, por supuesto, a nuestro querido embajador y amigo en la República de Costa Rica, el licenciado Luis Carlos Cabeza, quien gentilmente me ha dado la oportunidad para expresarle unas cuantas palabras sobre las crónicas de las relaciones aeronáuticas entre Panamá y Costa Rica. El comienzo de la aviación en Costa Rica y Panamá tiene similitud, y se trata del primer vuelo propulsado en nuestros países. Esto resultó después, acuérdense, de la gran proeza del siglo XX, el gran invento del siglo XX fue la aviación, los aviones. Los hermanos Wright, los inmortales, Irwin y Orville Wright, volaron, acuérdense, en el 17 de diciembre de 1903 en Kitty Hawk, en los arenales de Kitty Hawk, en las dunas, en South Carolina, y ahí es el comienzo de la aviación mundial. Poco a poco se fue desarrollando y ya una década después ya habían aviones pues con un gran adelanto que tenían total control de superficies, con los tres mandos principales, y con la euforia que había en el mundo y por supuesto aquí en América Latina y en las regiones remotas, este señor, un muchacho joven de 22 años que apenas tenía 9 meses de estar volando en Nueva York, y hijo de un inversionista de Wall Street, Jesse Seligman, anunció al principio del 2011 que él iba a volar, iba a hacer los primeros vuelos propulsados en Jamaica, en Costa Rica y en Panamá. A finales del 11 llegó a Jamaica y triunfó, hizo su vuelo triunfal, voló y fue premiado, agasajado, y todos los que se hacían en aquellos momentos en la aviación panameña. Eran aeronautas y con sus intrépidas máquinas. De ahí de Jamaica embarcó vía marítima y llegó a Colón. En Colón, cuando llegó, se encontró con la sorpresa que había otro grupo de aviadores, con el piloto A.L. Walsh, que había sido patrocinado por la revista Collier, que era una gran revista en aquellos tiempos, para hacer el vuelo en Panamá. Claro está, la euforia también era que habían puesto los municipios capitalinos de Costa Rica y Panamá y Jamaica. No he podido comprobar el de Costa Rica, pero el de Jamaica sí, el de Panamá por supuesto, que los concejales en aquellos tiempos llamados del municipio
ofrecieron una recompensa de un premio de $3,000 a quien volaba por primera vez en Panamá y en Costa Rica y en Jamaica, como se hizo. Como cuando llegaron a Panamá, la compañía del canal que estaba construyendo, ya los norteamericanos estaban en poder de eso. Les abrieron las puertas y los ayudaron en todo, pero como estaba la construcción del canal, ya tenía sus buenos 10 años de estar en eso y faltaban 4 para terminarla. Ellos salieron en busca de un lugar adecuado para hacer su vuelo, los dos grupos. El grupo ese que llegó después Seligman, que llegó antes que Seligman, vino en el vapor Turrialba desde Nueva York. Ese vapor Turrialba, me imagino que era de la Chiriquí Company, pero perdón, no de la Chiriquí Company, de la United Fruit Company, y entonces se apoyaron en eso para poder hacer los vuelos eso. Cuando llegaron y vieron, se sintieron muy abrumados y muy preocupados porque no encontraron el lugar adecuado para hacer su proeza. Entonces no les quedó más remedio que Al Walsh se regresó a Nueva York y Seligman dejó el avión, un Blériot 11, lo dejó en Panamá y él se embarcó en Colón vía Bocas del Toro y llegó a Puerto Limón. Entonces en tren llegó a la sabana de San José y allí entre el 1 y el 3 de enero hizo varios vuelos. Fue un éxito total, ya la gente había venido de todo Centroamérica y de todos lados, del mismo Costa Rica y de la frontera de Panamá se cruzaron a ver el vuelo allá porque no lo habían hecho en Panamá. Allá pues después del tercer vuelo tuvieron problemas con un motor, la gente se le alborotó, lo amenazaron que si no volaba querían pegarle, no sé, se puso la cosa tensa, pero él les prometió que iba a volar y efectivamente el 7-8 de enero también vuela y en el aterrizaje desbarata la hélice y un tren, pero logró la hazaña. Jesse Seligman se regresó a Nueva York y no fue hasta el 21 de abril de 1912 que Clarence de Geer efectúa en Panamá el primer vuelo propulsado en el mismo monoplano Blériot 11 que había dejado Jesse Seligman aquí en Colón y lo trasladaron a Panamá y él hizo la proeza en el hipódromo de la Sabana que se llamaba en aquel tiempo en Panamá, que quedaba en la urbanización o barrio. Ahí ante 6,000 espectadores logró su hazaña Clarence de Geer. Con eso se cumplía pues la promesa del municipio y los premios fueron otorgados a Jesse Seligman en Costa Rica, en Panamá y en Jamaica. La aviación fue progresando poco a poco, nuevos aviones fueron surgiendo y no fue hasta el 14 de enero del 28 que se estableció el correo entre la ciudad de Cristóbal en Colón y San José, Costa Rica. Desafortunadamente el avión era un anfibio Loning que se accidentó llegando a Costa Rica, pero el piloto y todo el correo aéreo no sufrió daño de ningún tipo. Luego, unos años después, como 3-4 años, en el 33, en septiembre, 25 aviones del Ejército del Aire de los Estados Unidos llegó a Costa Rica también y ahí se integraron con unos aviones de Centroamérica y se llegaron a hacer entrenamiento ya tipo milicia. En septiembre del 36 ya existía transporte aéreo internacional entre Costa Rica y Panamá y el servicio lo hacía la empresa ENTA, que era la Empresa Nacional de Transporte Aéreo S.A. Ella volaba entre San José y Franfil en Colón. Lo mismo hacía UNCA para Medellín, Panagra para Sudamérica y la Pan American Airways hasta Brownsville,
Texas, por todo Centroamérica. Le llamaban el lechero de ese avión. A los meses, en el mismo año 36, al final, para septiembre del 36, perdón, el 8 de diciembre del 36, el gobierno panameño formaliza la concesión de transporte aéreo a la empresa esa que mencioné, ENTA de Costa Rica, y le dio autorización para operar en los aeropuertos de Franfil, le dieron los norteamericanos y nosotros le dimos en David, en Boca de Toro y en Puerto Amuelle. Por supuesto, la empresa empezaba las exoneraciones pues, de aduana, de todos los equipos, de todo el combustible y todo el material que eran importados para poder ejercer sus operaciones en los diferentes países. Ese fue el inicio de la facilitación de los aeropuertos. Un año más tarde, ya la aerovía Transporte Aéreo Gelaber contrató un piloto, Ben Barry, para que se fuera en el vapor Zigzaola a Estados Unidos para traer un avión Hamilton, como lo que tenía Transporte Aéreo Gelaber, y volaría la ruta Paitilla, La Sabana, Costa Rica. En 1938, Enrique Malex, el tercer pionero de la aviación panameña y padre de la aviación comercial, porque fue el fundador de la primera empresa aérea llamada Aerovías Panamá S.A., ANSA. Él tuvo que clausurar su empresa por razones políticas y se fue a radicar a Costa Rica, donde lo recibieron amablemente sus colegas ticos, y empezó a trabajar en la ANTA, que había iniciado vuelos a Panamá. Sin embargo, en 1940 se cambia a TACA, que ya también volaba. Esa era la TACA de Costa Rica, porque habían varias TACAs en diferentes países de Centroamérica. Después se consolidó en el año 39 en Panamá con la empresa Holding, que fue una empresa que fue el modelo de lo que es ahora la aviación hoy en día, que son los cielos abiertos y sin ninguna restricción de vuelo como existía antes. Pero volviendo al inicio, Malex, desafortunadamente el 7 de octubre de 1940, al mando de un avión Stinson modelo Traveler con matrícula Tango India TI-9 de la empresa TACA, perece con sus 6 ocupantes y se estrella en lo que hoy es denominado como accidente CFIT, Control Flying to Terrain, y se clava en el Cerro del Cedral, pereciendo, como ya lo dije. Pues ahí fallece el primer pionero, el primer pionero de los pioneros de la aviación panameña. También en ese mismo año, al final, en diciembre, el otro pionero, Julio Efraín Cholo Estrada, que voló con Aerovías Nacionales, con Malex y con Transporte Aéreo Gelaber TAC, también se va y se establece en Costa Rica volando para TACA. Luego, con el tiempo, ingresa en LAXA, entonces, donde se convierte en los años 60 en el primer panameño que logró volar un avión comercial jet. El Cholo Estrada, quien yo tuve el placer de conocerlo y tratarlo, y tengo la mayoría de la fuente de información de él y todos sus documentos y todo lo que dejó para la aviación están en posesión de la Academia Panameña de la Aviación Panameña. Él acumuló más de 38.000 horas de vuelo en 39 tipos de aviones, y su retiro fue en 1973. Y él en el 95 tuvo la dicha de venir a Panamá, y le hicieron, entre unas aerolíneas de Costa Rica y el presidente Pepe Figueres, hijo, y Ernesto Pérez Valladares, le hicieron un homenaje a los pioneros, a los pocos que quedaban ya de la aviación, del inicio de la aviación, en donde se encontraba Efraín Estrada, y al poco tiempo él falleció. Eso termina en lo que podríamos llamar la primera parte de la aviación comercial, del transporte aéreo. Luego, en 1941, el 7 de diciembre, como todos saben, con la invasión, con el ataque a Pearl Harbor por los japoneses a Hawái,
nosotros en Panamá perdimos toda la aviación, se suspendió con la finalidad de proteger el canal de Panamá. Como quedó todo cerrado la aviación panameña, los pocos pilotos que quedaban, de los que volaron después con Eastman Airways, que fue otra aerolínea, pero que no tuvo que ver con Costa Rica, sino solamente volaba entre la parte del Pacífico a la del al Caribe en Panamá. Ahí la única que volaba con Pan American durante la guerra, que volaba la Pan American y Panagra volaban para Sudamérica y Pan American para el norte. En 1943, el año 42, pues un poquito a los meses de haber sido la invasión, a solicitud de la compañía bananera en Costa Rica, Marco Ángel Haber, el primer pionero de la aviación panameña, que se habían graduado con el Cholo Estrada en Campo Columbia, en Cuba, le piden a Gelaber que vaya a volarle que sea el piloto privado del gerente de la bananera en Costa Rica. Gelaber permaneció en Costa Rica hasta que el aeropuerto de Paitilla fue regresado a Panamá el 14 de diciembre de 1945. Como se aprecia, al inicio de la década del 40, los tres primeros pioneros de la aviación panameña, por distintas razones, se fueron a buscar qué hacer a Costa Rica y tuvieron muy buena acogida por sus colegas ticos. Eso ellos lo dejaron plasmado en los recuentos que hay de los anales de la historia. Después de la guerra surgieron las primeras aerolíneas verdaderas, que se llaman, porque ya no eran empresas aéreas sino aerolíneas. El término aerolínea se empezó a usar. Ellas eran la razón fue porque Juan Traib, que era el presidente de la Pan American Airways, quiso, viendo el auge que tenía TACA en Centroamérica, decidió hacer diferentes aerolíneas en todos los países de Centroamérica, apoyado por gobierno y capital privado. Por eso nació en Guatemala Viateca, en Honduras Sasa, en Costa Rica en Nicaragua Lanica, y en Costa Rica Laxa, y en Panamá Copa, la compañía panameña de aviación. Hay una particularidad en esas aerolíneas que es importante notificar, y es que con las únicas, en todas las compañías esas que acabo de mencionar, el Pan Am se unió al capital gubernamental, con excepción de Costa Rica, que hubo un capital mínimo privado, hubo capital del Estado y por supuesto Pan American. En el caso de Panamá no fue así. En el caso de Panamá fue muy especial porque Juan Traib conocía a un gran abogado de la localidad que había sido compañero de él en la Universidad de Yale y era su roommate, que miren qué casualidad en esos tiempos, y era el doctor Icaza, Florencio Armodio Icaza Arosemena. Él había sido compañero y Traib lo llamó inmediatamente, le dijo: mira, aquí estoy haciendo esto en Centroamérica y quiero que Panamá sea, pero en Panamá quiero hacerlo con gente como tú, capital privado. Si es que reúnete. Entonces, perdón, no habló con el Traib, no era amigo de Florencio Armodio Arosemena, era amigo de Carlos Arosemena, Carlos Icaza Arosemena. Entonces Carlos Icaza le dijo a su hermano, porque él estaba dedicado a la abogacía y a vivir entre Estados Unidos y Panamá, porque su esposa viajaba constantemente a Nueva York, porque ella era de Nueva York, y así Florencio Icaza se encargó de conseguir a todo el grupo de panameños que fueron socios de Pan American. Y ahí pues arrancó las aerolíneas estas que acabo de mencionarles, con cómo eran las acciones. En 1946 ya Laxa estaba lista para volar, pero no tenía avión. En cambio, Panamá tenía el avión que era el RX-76, un DC-3 C-47,
pero todavía no había hecho todos los detalles para arrancar porque con la compañía panameña de aviación Copa Airlines salió a volar en 1947. Entonces le facilitaron el RXS, que era la matrícula anterior a la HP que tenían los aviones panameños. Y se lo alquiló. Desafortunadamente, en noviembre del 46, el avión tuvo un accidente fatal y se estrelló también de la misma manera como se había matado Malex contra una montaña, con la misma montaña en el Cedral, casualmente se me había olvidado. Y entonces mueren ahí, mueren como 22 personas. Con eso, después de 45, la época de oro de la aviación, los años 50, se consolida la aviación, vienen los aviones turbohélices, como ustedes saben, pero quiero finalizar esta crónica de las relaciones diplomáticas, de las relaciones aeronáuticas entre Costa Rica, hablando un poquito de los acuerdos aerocomerciales entre Panamá y Costa Rica. Durante de 1945 a 2013 fueron 7 décadas de relaciones aerocomerciales de los países que se rigieron con el fundamento de la reciprocidad en los derechos de quinta libertad. Y nunca en esos 68 años de esa aviación de dos países hermanos hubo ningún inconveniente, no hubo de los inconvenientes que han habido entre muchos países y la presión de las aerolíneas bandera, etcétera, etcétera, con eso. A partir de 1913 se hizo un acuerdo que se firmó aquí en Panamá con Costa Rica, que se convirtió en ley y ley en Costa Rica, me imagino. Aquí fue en el noviembre 27 que se firmó, donde el cuadro de rutas era designación múltiples, tarifas con notificación y presentación de tarifa. No hay regulación de tarifa, las tarifas son abiertas, básicamente. Los cuadros de ruta son sin límite de frecuencia, que eso es más o menos el principio de lo que se llama Open Sky Agreement, que son los cielos abiertos. Hoy en día Copa ofrece 56 frecuencias semanales a Costa Rica, imagínense eso, el tamaño de nuestra aviación entre los dos países. Y por ejemplo, en el último año, ya en el 2023, pasado 2 años de pandemia, entre Panamá y Costa Rica se transportó 13.000 pasajeros mensualmente entre los dos, entre Panamá y Costa Rica. Y además en tránsito se transportaron en ese mismo año, 2023, 40.303 mensualmente. Eso equivale a más de 500.000 de pasajeros en tránsito. Lo que representa un gran crecimiento en la aviación. TACA se está activando ya. Yo creo que TACA, que se había unido, como ustedes saben, que no tiene que ver mucho con esto, porque TACA era un holding de Salvador, que después adquirió hace unos años por Avianca. Ahora Avianca se ha dado cuenta del auge de la compañía panameña de aviación, entonces aparentemente van a empezar a volar como se volaba antes entre las cinco aerolíneas esas que quedaron. Con esto le quiero agradecer, le doy muchas gracias por supuesto a nuestro embajador, como mencioné, Luis Carlos Cabeza, por darme esta oportunidad y robarles 23 minutos de esta grabación. Que tengan buenas tardes y disfruten mucho.